Y a su letra dice: Dios, amén. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amantísimo Padre que está en gloria, venimos ante su presencia, Padre bendito, dándole la gracia, Señor, por este momento, Señor, que nos ha permitido estar ante su presencia, Señor. Ese momento tan especial que nos ha permitido, Padre, impartir la palabra de Dios a su pueblo, Señor. No permita, Padre Santo, que ninguna palabra, Señor, que no sea de parte suya, Padre, salga de mi boca, Padre Santo. Que sea usted usando mis labios para hablar, Padre Santo, a su pueblo, Señor. Que sea su Espíritu Santo tomando el control de cada corazón, de cada alma, Padre Santo, rompiendo todo espíritu de confusión, Padre, rompiendo cadenas, Padre Santo, limpiando la mente, Padre, limpiando los corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, esos corazones atados, Señor, si lo hay, Padre, que sea usted liberándolos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, limpiando la conciencia de cada uno de nosotros, Padre bendito. Limpie los aires, Señor, que solo su Espíritu Santo se mueva sobre este lugar, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Toma el control de cada uno de nosotros, Señor. Toma el control, Padre Santo. Suya la gloria y la honra, Padre. Me encargaré de darle, Padre Santo, a usted la honra y la gloria, el único que se la merece, Padre Santo. Gracias por este momento, Padre, recordando, Padre Santo, que no soy nadie, Padre bendito, que soy polvo, Señor. Que si usted sopla en estos momentos, Padre amado, desaparecemos todos, Padre bendito, pero por su grande y misericordia estamos de pie, Padre Santo, para darle la gloria y la honra al único que se lo merece, Padre Santo. Tome el control, Señor, desde ya en nuestra vida, en nuestros corazones, Maestro amado, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Poderoso Dios, amados hermanos, pueden tomar asiento, pero no se sienten la alabanza. Poderoso Dios, podemos ver lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Juan 5:39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Poderoso Dios, en estos tiempos, amados hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que nosotros tenemos que escudriñar, buscar. ¿Qué significa, verdad? Poderoso Dios, la palabra escudriñar, examinar, inquirir y averiguar algo cuidadosamente, una cosa y su circunstancia. La palabra escudriñar es rebuscar algo, ¿verdad? ¿En qué invertimos nuestro tiempo libre? ¿En qué nosotros, cuando estamos en nuestro hogar, invertimos nuestro tiempo libre, o cuando vamos camino al trabajo, o cuando estamos dentro de la iglesia? Poderoso Dios, tenemos que entender, amados hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles, y cuando usted se va a la Biblia, se va al Antiguo Testamento, poderoso Dios, nos encontramos que si el pueblo de Dios se apartaba de las Sagradas Escrituras, de la ley, poderoso Dios, encontramos que todo le salía mal. Gloria a Dios. Entonces Dios le decía a este varón Josué, cuando ya Moisés fue sepultado, le hablaba y le decía a este varón, poderoso Dios, cuando le tocaba que llevar el mando de aquel pueblo, sabiendo que también era un pueblo rebelde, un pueblo que se rebelaba, poderoso Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios constantemente, nosotros nos vamos a dar cuenta de todo lo que se está moviendo ahora en día, de todo lo que estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos finales. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Timoteo 4:1 y 2, poderoso Dios, busque la palabra de Dios, váyase a los libros que le cito, para que el día de mañana no diga, ¿verdad?, que el hermano lo ha engañado o le ha dado palabra que no está escrita en la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, no dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino buscar, ver, verificar con nuestros ojos, porque la palabra de Dios dice claramente en el libro de Génesis que Dios nos creó, a su imagen y semejanza. Sabemos que Dios creó todas las cosas con su sabiduría, sabemos que Él es inteligente, y si nosotros somos creados, nosotros también somos inteligentes, amados hermanos. Poderoso Dios, podemos encontrar en el libro de Primera de Timoteo 4,
del 1 al 2, poderoso Dios, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, pero por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, poderoso Dios. Tenemos que entender ahora en día, amados hermanos, el cuidado a quienes nosotros estamos escuchando, el cuidado cómo nosotros nos estamos guiando, cómo estamos interpretando, si interpretamos la palabra de Dios a nuestra manera o esperamos que el Espíritu Santo nos interprete. Porque muchas personas van a venir con palabras, como dice las Escrituras, palabras blandas, ¿verdad? Para ablandar nuestro corazón y confundirnos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que estar, poderoso Dios, lo que es, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras, como Jesucristo le decía a los discípulos claramente, que escudriñaran, que buscaran, ¿verdad?, que buscaran la palabra de Dios en todo momento, porque ahí ellos iban a encontrar la vida eterna. Porque muchos, amados hermanos, han venido con doctrinas de demonios, como lo dice la palabra de Dios, con espíritus engañadores, engañando, negando el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros sabemos y leemos en las Sagradas Escrituras que no hay otro nombre en el cual sea, ¿verdad?, hallada la vida eterna, poderoso Dios. Vámonos al libro de Segunda, poderoso Dios, de Tesalonicenses. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, poderoso Dios, en el libro, en su capítulo 12, Gloria. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 12, poderoso Dios. Amén. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde no tenemos que dormirnos, como dice la palabra de Dios en Efesios: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchas veces decimos, pero yo estoy en el Evangelio, voy a la iglesia, estoy constante, pero una cosa, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que se levante, dice: levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Jesús. En el libro de los Salmos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, poderoso Dios: lámpara es a mis pies tu palabra. Está diciendo la palabra de Dios, la que alumbra nuestro camino. Porque yo les puedo venir con una falsa doctrina a ustedes, pero si ustedes han leído la Biblia, ustedes ven la luz que Jesús no cualquiera le puede volver, amados hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 2, del 1 hasta el 12, lo vamos a estar leyendo, poderoso Dios. Gloria. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Decía el apóstol Pablo, poderoso Dios, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo en quien el Señor matará, poderoso Dios, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Un inicuo cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Poderoso Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, amados hermanos, cuál era el propósito de Jesucristo en todo momento, en decirle a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, buscad en las Escrituras. ¿Por qué dice la palabra de Dios escudriñad las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas, cuando leemos, nosotros tenemos la vida eterna. Sabemos que cuando leemos las Sagradas Escrituras y caminamos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria. Entonces ahí nos está diciendo el que vive conforme a la palabra, el que hace conforme Dios le ha hablado a través de las Escrituras, es el que entrará al reino de los cielos. Porque muchos allá afuera dicen, amados hermanos, que son cristianos y andan más perdidos que un enano en feria, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en decirnos acerca de escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios con respecto en Tesalonicenses a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Amén. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice la palabra de Dios en 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que antes venga la apostasía, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que nosotros vemos a diario, amados hermanos? Lo que estamos viendo ahora en día, la palabra de Dios se está cumpliendo paso a paso. Ahora, la apostasía está en camino y ha estado desde aquellos tiempos, de los tiempos antiguos, amados hermanos. Nosotros no nos engañemos. La palabra de Dios dice claramente que no vendrá, ¿verdad?, Jesucristo hasta que no se manifieste el que es la apostasía. Porque ahí es donde en realidad se van a ver los que son verdaderos cristianos, aquellos que le dicen no a las voces contrarias que no son del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender, poderoso Dios, lo que dice la palabra de Dios claramente, lo que se va a manifestar, lo que se está manifestando ahora en día. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios, escudriñando la palabra, cada paso, cada letra, porque dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos da la iluminación, como decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Por qué no dijo lámpara es a mi cerebro? Sino que dijo lámpara es a mis pies, porque alumbra por donde nosotros vamos a pasar. Si vemos a alguien que está diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, nosotros tenemos que esquivarlo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos alumbra y nos dice que Él vino, Él murió y resucitó para darnos vida eterna a nosotros. Gloria. Dios, es lo que nosotros tenemos que entender a diario, escudriñar nuestra mente y decir qué hay en nosotros, que nosotros estamos recibiendo o estamos escuchando predicadores de poderoso Dios que están en la apostasía. Poderoso Dios, nosotros tenemos que escudriñarnos qué hay dentro de nosotros. Gloria. Te adoramos, Dios. Si aquí en la casa donde estamos, poderoso Dios, nos dan el sagrado alimento, ¿para qué buscar donde nos están dando pan mojoso, pan que no sirve, poderoso Dios? ¿Para qué nosotros ir a otro lugar a recibir algo que no es de parte de Dios? O tal vez leyeron la palabra, las escrituras, poderoso Dios, y la están hablando conforme a ellos le parece, suponiendo el yo digo, dice mi hermano, no lo que dice las Sagradas Escrituras, no lo que dice el hombre, poderoso Dios. Te adoramos, dice Padre. la palabra de Dios, el cual se opone, poderoso Dios, dice: nadie os engañe, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En aquellos tiempos, amados hermanos, el apóstol Pablo les decía que no se movieran, poderoso Dios, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, poderoso Dios, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque en aquellos tiempos, amados hermanos, podemos ver en los Gálatas también, muchos se habían apartado de la palabra de Dios, estaban predicando un evangelio diferente, poderoso Dios. Y es lo que Dios nos dice a través de la palabra, a través del apóstol Pablo, que no nos dejemos mover fácilmente de lo que un día hemos aprendido. Pero si usted no lee la palabra de Dios, rápidamente lo van a mover de la palabra de Dios. Le dicen una cosa conforme a la concupiscencia del que está predicando, usted se la cree porque usted no ha leído la palabra de Dios. ¿Por qué razón le dije que se fuera a los versículos que le estoy dando y los lea? Cada vez que alguien está predicando la palabra de Dios, poderoso Dios, lo que hago es, y dice un versículo, está, vamos a poner un ejemplo, en 1 de Pedro 4:18, y ahí dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios claramente, para que Satanás no gane ventaja alguna. Y empieza uno, entonces usted se va a la palabra y dice, pero aquí no dice esto. Donde dice, para que no gane ventaja alguna Satanás sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Está en 2 de Corintios 2:11. Entonces este me está metiendo palabras y no ha estudiado para darme las Sagradas Escrituras. Gloria. Porque tiene que tener el cuidado. Yo siempre, poderoso Dios, que Dios me permite escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de venir a la casa de Dios. Amén. Por eso me van a ver inquietos, tal vez van a decir, este hermano no está prestando atención a la palabra o está en otra cosa. No, es que cuando me dicen un versículo yo lo busco para saber si es que me están dando pan que viene del cielo o me están dando pan recalentado, como dicen, o comida recalentada. Poderoso Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla a nosotros claramente, amados hermanos, que no nos dejemos mover. Muchas personas se mueven fácilmente de que solo Jesucristo es el único. Claro, en Él tenemos la salvación, pero tenemos que honrar los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender las falsas doctrinas que hay afuera, poderoso Dios, y también los que vienen con una mente perversa a querer sacarte del Evangelio, tal vez para llenar la iglesia de ellos, poderoso Dios. Porque muchas veces me han salido a mí y me han dicho, empiezo a evangelizar a las personas en las calles, poderoso Dios, y hablarles de la palabra de Dios. Me dicen, yo voy a estar en la iglesia, Dios me reveló el día de anoche tu nombre y que tú tenías que estar adentro del templo de nosotros, adorando el nombre del Señor juntamente con nosotros. Pero digo yo, ¿acaso Dios es desordenado? Dios es un Dios de orden, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que nosotros escuchamos. Podemos ver con corbata, saco, podemos ver que carguen la Biblia, poderoso Dios, que tenga, poderoso Dios, la corbata más elegante, más hermosa. Pero si no tienen las Sagradas Escrituras en sus corazones, no los escuchemos, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, si van conmigo al libro de Judas 1, poderoso Dios. El libro de Judas 1, poderoso Dios, del 3 al 4. Te adoramos, Rey de Gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas. Búsquelo, amado hermano, convénzase que ahí está esta Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas 1, del 3 al 4. Amado, poderoso Dios, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, poderoso Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Es lo que nosotros tenemos que tener cuidados, amados hermanos, que es lo que nosotros estamos viendo ahora en día. Poderoso Dios, leímos claramente que dice la palabra de Dios que Cristo Jesús no puede venir antes que Él se manifieste, poderoso Dios, lo que es el hombre de pecado, antes que salga a la luz la apostasía. Gloria a Dios. Y por eso dice que se manifestarán en aquel día el hombre inicuo, dice la palabra de Dios, poderoso Dios. Y dice que con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esto está en Tesalonicenses, poderoso Dios, 2:10. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, poderoso Dios. Hay que entender, amados hermanos, todos los que no creyeron a la verdad,
Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Mucha gente me ha dicho, pero es que la palabra dice que la mucha letra entorpece. Sí, pero eso lo decía el apóstol Pablo cuando él estaba en el error, cuando él estaba en lo que es en la ley, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra cada día, examinar qué hay de nuevo, lo que se está cumpliendo cada día, todo lo que estamos viendo, lo que se está viviendo el diario vivir. Tenemos que ser sabios, amados hermanos, adquirir la sabiduría que Dios nos ha permitido en gran manera. Desde el tiempo pasado nosotros estamos viendo desde la antigüedad cómo se manifestaba, poderoso Dios, la apostasía, poderoso Dios, y no solo la apostasía, el hombre de pecado, el hombre, poderoso Dios, aquel que no le gusta hacer conforme a la voluntad de Dios, aquel que se deja mover fácilmente, donde un día le han enseñado, poderoso Dios. Vámonos al libro, poderoso Dios, de Segunda de Crónicas 24, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Crónicas 24, vamos a estar considerando el versículo 15 y el 22, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: mas Joiada envejeció. Joiada era, si usted lee las Sagradas Escrituras, parte lo que es desde el 1 en adelante, era el sacerdote en aquellos tiempos. Dice la palabra de Dios: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey les oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, poderoso Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, poderoso Dios, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Poderoso Dios, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, si usted lee el libro anterior, lo que es desde el 24 del 1 en adelante, habla, ¿verdad? Poderoso Dios, donde dice que Joás era un hombre, ¿verdad?, que reinó, poderoso Dios, en Jerusalén. Poderoso Dios, y este varón, amados y queridos hermanos, empezó a ser conforme a la voluntad de Dios, conforme estaba escrito a la palabra. Empezó a vivir, poderoso Dios, a restaurar el templo, poderoso Dios, y los sacerdotes ahí estaban apoyándole en todo momento. Un hombre que sabía a qué Dios le servía. Luego, cuando el sacerdote muere, poderoso Dios, llegan a lo que es a conspirar con él, a hablarle, a endulzarle el oído, a decirle cuánta cosa los de Judá, amados hermanos, poderoso Dios. Y este varón se apartó, dice la palabra, de poderoso Dios, del templo, dejó a Jehová a un lado por irse a servir a los ídolos, podría servir doctrinas falsas. Poderoso Dios, cuántas veces han llegado a nuestras vidas personas a querer engañarnos con doctrinas que no son de parte de Dios. Cuántas veces nosotros nos ponemos a escuchar personas que no son de parte de Dios, poderoso Dios, que están recibiendo palabra prácticamente, como dice la palabra, doctrinas de demonios que se están manifestando ahora en día. Se está manifestando el hombre de pecado desde aquellos tiempos, poderoso Dios. Y este hombre, Joás, se apartó y mató al hijo del sacerdote, gloria a Dios. Y lo que nosotros podemos ver, lo que aconteció después de que este varón se apartó: este varón murió.
pero no murió en las manos de Dios, poderoso Dios, y no lo sepultaron, dice la palabra, con los reyes, lo sepultaron aparte, sí en la ciudad de David, pero lo sepultaron aparte. Poderoso Dios, antes que nosotros, amados hermanos, vayamos a cometer un error grande, a cometer un pecado como estos, escudriñemos la palabra, que es a lo que a Dios le agrada, que es lo que nosotros tenemos que vivir día a día, que es lo que Dios nos está pidiendo conforme a su palabra, poderoso Dios. Dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, poderoso Dios. Amen. Entonces la Biblia nos da a nosotros por qué razón el pueblo de Dios siempre, poderoso Dios, era destruido, el pueblo de Israel, porque le faltaba el conocimiento, se apartaban del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios me dice, poderoso Dios, en el libro de Proverbios 1 nos habla claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Dios de los ejércitos. Desde el momento usted se aparta del temor de Jehová, todo le va a salir de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque Dios es el único que nos ha puesto para que le demos la gloria y la honra a Él. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender, queridos amados hermanos, lo que Dios nos habla en esta noche, la importancia de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Me comentaba una prima, poderoso Dios, hace unos días atrás, poderoso Dios, acerca de que llegó un varón bien vestido, bien elegante, con corbata, cuando ella tenía tan solo 11 años, a la casa de la mamá, y le dijo que él era cristiano, que él venía de misionero y cuánta cosa, y que él podía pasar, porque la mamá, una tía de nosotros, le platicó claramente que ella quería mandar a su hija para Guatemala. Él le dijo que él la podía llevar, poderoso Dios. Y él endulzó tanta la mente a una tía mía, que ella le permitió que la hija se fuera de 11 años con aquel varón, sin conocerlo, sin saber, sin tener el discernimiento del Espíritu Santo, sin discernir los espíritus. Y cuando estaban pasando la frontera, ya cuando la niña se encontró, cuando ella era niña, se encontró con aquel varón, lo miró con camisa descotada, con tatuajes, y le dijo, disculpe, le dijo, pero porque usted se viste así y no anda como llegó ayer a la casa, como un predicador de Dios. No importa, es por el calor, poderoso Dios. Y cuando iban a cruzar la frontera, no cruzaron por donde estaba la aduana, poderoso Dios, sino que rodearon, y en un monte allá la violó. ¿Por qué razón la violó? Porque la mamá no discernió, no le pidió a Dios si era de voluntad de Él, poderoso Dios. Entonces vemos que en aquellos tiempos viene la maldad de los hombres, poderoso Dios, en el corazón, aquellos que quieren pervertir, dice la palabra, aquellos que están destinados para esta condenación, poderoso Dios. Por eso Judas le decía claramente, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Es lo que les estaba explicando acerca de este testimonio, amados hermanos, acerca de esta joven. Ahora ella dice, cuántas veces yo no deseé aborrecer a mi madre, la aborrecí, cuánto tiempo no le obedecía, y ella se preguntaba por qué yo no paraba de llorar. Y ella me decía, yo no paraba de llorar y lloraba y gemía, porque mi mamá me entregó en manos de una persona que decía ser cristiano. Pero ¿por qué razón? Porque muchas veces nosotros decimos llamarnos cristianos, tenemos una Biblia en casa, pero no la leemos, no sabemos las artimañas del diablo, con qué va a llegar a nuestra vida, no sabemos con qué va a llegar a nosotros, a decirnos por más que nosotros prediquemos, amados. Siempre tenemos que entender, poderoso Dios, que el enemigo va a llevar con artimañas, con astucia, para querer que nosotros vengamos a corromper el evangelio de Dios, poderoso Dios. Pero, amados hermanos, sabemos que aquí, poderoso Dios, habemos un pueblo que no vamos a corromper este evangelio, sino que le vamos a dar la gloria y la honra al único que se lo merece, poderoso Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que el enemigo anda suelto. Él sabe que el tiempo se le acaba. Él sabe, él busca la manera. Yo me pongo a pensar muchas veces, yo ya dejé, poderoso Dios, no, Dios, gloria a Dios, la gloria y la honra es para Dios. Dios permitió que dejara las drogas, que me apartara de tanto vicio. Esa puerta Dios ya me permitió cerrarla. El enemigo no vaya a presentarme un cigarro,
un cigarro de marihuana, un tabaco, poderoso Dios, porque Él sabe que esa puerta está cerrada, gloria a Dios, sino que Él va a venir y va a venir a revisar el historial del pasado, del mundo, que era lo que a mí me gustaba en el mundo, y va a venir a revisar. A Él le gustaban las mujeres, le gustaban la droga, le gustaba, poderoso Dios, la injusticia, ser avaro, ser mentiroso. Entonces va a ir a buscar por otros lados, poderoso Dios, porque la Biblia dice que aquel espíritu se va y regresa con muchos peores. Poderoso Dios, puede venir el mismo espíritu de la droga enfrente de mí a querer atacarme, pero como está cerrada la puerta, le va a decir a la mentira: entra tú, a ver si logras entrar. Luego le va a decir al de la pornografía: entra tú, a ver si logras entrar. Entra al de la masturbación, y empiezan a entrar aquel montón de espíritus, poderoso Dios. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, no solo es un espíritu, son muchos espíritus inmundos que se mueven en contra del pueblo de Dios. Si usted siente que no está siendo atacado, si usted siente que no está siendo procesado, si usted siente tranquilo en su silla donde se encuentra, preocúpese, porque aquellos que buscan el rostro de Dios, el enemigo más los ataca de una y de otra manera. El enemigo busca la manera de destruirlos, de hacerlo, de que corrompan el evangelio. Y por eso muchos no resisten y dicen: bueno, pero como son muchos enemigos, si no puedes a ellos, úneteles. Jehová reprenda al diablo, porque nosotros no nos vamos a unir a esas sinvergüenzas que se están moviendo ahora en día, amados hermanos. La apostasía, el hombre de pecado que se está levantando, poderoso Dios. Segunda de Timoteo 3, vamos a estar ahí, poderoso Dios, en el libro de Timoteo 3, gloria a Dios, su capítulo, bendito sea el nombre de Dios, su capítulo 3, versículo 1 al 4, poderoso Dios, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, poderoso Dios. ¿Cuánto tiempo tiene las Sagradas Escrituras, amados hermanos? ¿Cuánto tiempo tiene Jesucristo de haber venido a esta tierra? Más de 2000 años de haber venido, y esta palabra sigue aquí, amados hermanos. ¿Por qué muchas veces a nosotros nos va mal en la vida? Porque no leemos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová Dios de los ejércitos, especialmente con voz audible, hablándole a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No dice: nunca se apartará de ti este teléfono, porque ahora en día cargamos la Biblia en el teléfono. Se descarga el teléfono, poderoso Dios, no tienes palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, esa no se descarga, esa se carga en los brazos todo el tiempo, porque es la espada con la cual tú te vas a defender acerca de las artimañas del diablo cuando te venga a atacar de una o de otra forma. Poderoso Dios, dice la palabra de Dios claramente, todo lo que viene, todo lo que está pasando, amados hermanos, dice la palabra de Dios, el carácter de los hombres en los postreros días. Y es lo que estamos viendo ahora en día, lo que se está moviendo en todo el mundo completo. Los hombres amadores de sí mismos, los ávaros, los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, los desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amados hermanos, que no sea de sorpresa de que usted ve que estén dividiendo una iglesia. No, eso está escrito en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Que no le caiga de sorpresa que usted vea que un hermano se levante a hablar en contra del pastor, en contra del hermano, en contra del músico, empiece a hablar en contra de eso, amados hermanos. Poderoso Dios, yo trabajaba el año pasado, gloria a Dios, este año trabajaba en una fábrica de envoltura de frutas y verduras. Y había un varón que tenía 20 años de estar en el evangelio, poderoso Dios. Y este varón, yo le hablaba la palabra de Dios y me decía, ¿verdad? Él no daba un testimonio de la palabra de Dios constante. Él decía que era cristiano, pero no daba el testimonio tal como era. Y tenía 20 años de estar en el evangelio, tocaba el piano, era un hombre que decía, ¿verdad? Que
que Dios lo usaba poderosamente, pero el testimonio que él daba en el trabajo no era un testimonio agradable, no era un testimonio para convencer a los demás, sino que él se ponía a favor en contra de los chistes obscenos, pláticas obscenas, que uno no tiene que estar metido en eso. Dice la palabra de Dios que no sea mencionado, dice la palabra de Dios claramente, ni tan siquiera la fornicación. La palabra de Dios nos habla claramente, amados hermanos. Y este varón, cuando un día yo empecé a hablarle la palabra de Dios, hablarle conforme a las escrituras, cómo nosotros tenemos que andar, cómo nosotros que vivir. Y este varón quería callarme y me dijo: cállate, no hables de eso aquí, porque aquellos que están afuera, que no conocen de Dios, ¿van a qué? Van a pensar que estamos peleando, que estamos discutiendo, y no van a venir a los pies de Cristo por nuestra causa. Le digo: no es por eso, es por tu causa, por el testimonio. Es que ellos vienen a los pies de Cristo, no por lo que tú hables. Con la forma, no necesitas hablar una tan sola palabra. En el libro de Pedro lo dice claramente, que tenemos que andar piadosamente, que no es necesario hablar, sino que con nuestras actitudes, con nuestra forma, con nuestro diario de vivir, nosotros vamos a ganar a las almas para Cristo, porque ellos van a ver en nosotros, reflejar en nosotros. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas, no con nuestras palabras, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Poderoso Dios, ¿de qué nos sirve llamar al Señor Jesús todos los días y no estamos haciendo conforme, dar testimonio? Gloria a Dios. La importancia de la palabra de Dios es el tema, poderoso Dios. Es lo que nosotros tenemos que entender, la importancia de escudriñar cómo nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en el diario vivir. Yo no les conozco su vida y tampoco quiero conocerla. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos que entender que el único que escudriña la mente y prueba el corazón es Jehová Dios de los ejércitos. Él sabe cómo andamos, Él sabe cómo nosotros vivimos el diario vivir. Poderoso Dios. Y si a usted le dicen: no, que deja de leer tanta Biblia, que vas a quedar loco. Mucha gente de tantas letras ha quedado loco. Pues gloria a Dios, prefiero quedar loco para Cristo a que quedar loco para los hombres y leer la palabra de Dios. Porque en ella, amados hermanos, la importancia que hay de escudriñar el día a día, de entender los tiempos que estamos viviendo. Poderoso Dios, que de repente se van a manifestar uno que otro ahí diciendo: poderoso Dios, que el Cristo que nosotros servimos, poderoso Dios, no es poderoso Dios el que tiene que venir, sino que Dios mismo en persona. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que entender que el único que intercede al Padre por nosotros es nuestro Señor Jesús, y Él viene pronto, Él está a las puertas, poderoso Dios. Y tenemos que entender que antes que Él venga, como lo dice en Tesalonicense, tiene que manifestarse el hombre de pecado. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Leímos claramente en el libro de Juan 8, 31 y 32. Vamos a estar escudriñando ahí, amados hermanos. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a sus discípulos, a los judíos, que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Poderoso Dios, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros? Que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, poderoso Dios, claro, la alabanza tenemos que dársela a Dios, la honra y la gloria tenemos que dársela a Dios, pero tenemos que permanecer en su palabra, en la palabra del Dios viviente, el único Dios, el Dios 3 veces santo, poderoso Dios. No tenemos que permanecer en fábulas, amados hermanos. No tenemos que permanecer en lo que dice el hombre, no. La palabra de Dios nos dice claramente. Vamos a ir al libro de Timoteo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Timoteo 3, poderoso Dios, del 1. Poderoso Dios. Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Tenemos que entender lo que la Biblia nos dice, porque muchas veces leemos como que estuviéramos leyendo el periódico. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, poderoso Dios, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Poderoso Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde aparecerá el pecador? Si nosotros con dificultad, amados hermanos, cada día, tal vez muchas veces fallamos en el diario vivir, en una cosa pequeña, en una cosa mínima, pero cuando venimos al altar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Gloria. Pedirle a Dios perdón, decirle: Padre, perdóname. Porque tú sabes, Padre Santo, que ahora los tiempos están más difíciles que antes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sí. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios. Mas nosotros los que nos subimos al altar tenemos que tener, ¿verdad, poderoso Dios, ese principio de hincarnos ante la presencia de Dios, doblar nuestras rodillas, dejar ahí nuestras cargas. Si usted ve los camellos, ¿qué es lo que hacen los camellos para que les bajen las cargas? No es que les esté diciendo camellos, poderoso Dios, sino que los camellos, ellos se inclinan, ellos se hincan. ¿Para qué? Para que les bajen sus cargas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer primeramente antes de subir al altar? Hincarnos ante la presencia de Dios y decirle: Padre, te entrego mi vida, mi alma, perdóname por todo lo que he hecho en este día. Si vi algo que no te agradaba, si toqué algo que no te agradaba, si dije algo que no te agradaba, Padre, perdóname. Y pedirle perdón. Dice la palabra de Dios que tenemos nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesús. Pero no es que tenemos que pecar deliberadamente, no, sino que tenemos que vivir piadosamente, porque toda la escritura que está, amados hermanos, es inspirada por Dios. El único libro que nosotros tenemos presente, en que el autor está ahí presente, es las Sagradas Escrituras. Usted puede leer cualquier tipo de libro y el autor dice ahí: nació en tal fecha, murió en tal fecha. Pero la palabra de Dios no, dice que Él murió y resucitó al tercer día. Y Él vive. Su nombre es Jesucristo, el único que reina, el único que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Poderoso Dios. Y esta escritura dice la palabra de Dios que es verdad para corregirnos a nosotros, para instruirnos. Poderoso Dios, para instruirnos en la justicia. Para aquellos que son injustos, no les gusta la palabra de Dios. Y usted lee el libro de San Juan 3:18 y sigue leyendo ahí donde dice claramente, ¿verdad?, que amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Ah? ¿Para qué? Para que sus obras, las iniquidades que ellos hacían, no fueran descubiertas. Entonces, dice la palabra claramente: al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos que tenemos que estar al pie de la letra, como decimos. Estamos viviendo 21 años de pura gracia y misericordia de Dios. No es que nos levantamos y como dicen uno, ¿verdad?, como fue por chiripa, dicen de que nos levantamos y ya estamos. No, esto es por pura gracia y misericordia de Dios. Poderoso Dios, hay poder en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, amados hermanos. Este ha sido la palabra de este día. El tema es claramente la importancia de la palabra. Y poderoso Dios, la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace, poderoso Dios, en aquello que la envió, lo que Dios permitió, ¿verdad? Poderoso Dios. Así que, amados hermanos, le damos la gloria y la honra a Dios por este momento. Poderoso Dios, vamos a orar para que sea Dios, ¿verdad?, tomando el control de nuestra vida, saliendo de este lugar, que pongamos por obra esta palabra, ¿verdad?, y todas las palabras que hemos escuchado. Amantísimo Padre que está en